Hola, ¿qué tal? Una disculpa por subir video hasta ahora, pero bueno, este video lo necesitan antes de comenzar con la tarea que me tienen que entregar pronto. Entonces, pues bueno, discúlpenme, tuve inconvenientes tecnológicos, pero bueno, ya se arreglaron y nos pondremos al corriente, se los garantizo. Bueno, regresando con los temas, haciendo conexión con los videos pasados, hemos estado hablando de los indicadores fundamentales que nos van a ayudar a determinar el valor intrínseco de una empresa. Es decir, bueno, y en particular de la empresa queremos saber el valor de su acción, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en función de su valor intrínseco, nosotros podríamos determinar si comprar o no una acción, si es un buen momento para comprarla, si es un buen momento para venderla, ¿de acuerdo? Entonces, nos enfocamos en sus indicadores fundamentales, ¿de acuerdo? En este video vamos a presentar los indicadores fundamentales que nos faltan. Comenzaremos hablando de los indicadores de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los indicadores de resultados? Pues los indicadores de resultados nos ayudarán a determinar qué tan buena es la empresa para generar utilidades, para generar ingresos, su capacidad, ¿no? Y bueno, si una empresa genera utilidades, si una empresa genera ventas y por lo tanto ingresos, pues habla bien de su gestión, ¿no? De que el consejo de administración está tomando decisiones buenas, de que el plan de negocio va conforme a lo planeado, de que se están cumpliendo las metas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar primero el EBITDA. El EBITDA, por sus siglas en inglés, se hace referencia a las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿de acuerdo? Las ganancias, como bien sabrán, en el estado de resultados o la utilidad neta, que es el último componente del estado de resultados, pues es el proceso de, bueno, se obtienen después del proceso de ir restando cosas y sumando cosas a las ventas, ¿no? Entonces, vamos a analizar no el último componente del estado de resultados, que es la utilidad neta. Bueno, sí lo vamos a analizar, pero vamos a comenzar analizando el EBITDA, ¿no? Que el EBITDA es la ganancia propia de la empresa, perdón, es la ganancia de la empresa propia de su actividad primaria, ¿no? Si la empresa se dedica a vender zapatos, el EBITDA nos va a decir cuánto realmente está ganando la empresa por el hecho de vender zapatos, ¿de acuerdo? No está contaminado el EBITDA por todos los costos y gastos financieros, ¿no? Y ahorita vamos a entender mejor esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dice la lámina, el EBITDA es un indicador que muestra el beneficio de la empresa antes de restar los intereses que se tienen que pagar por la deuda contraída, ¿no? O sea, al final nosotros vamos a tener que pagar nuestras deudas y nuestros intereses generados por esa deuda, ¿no? También le tenemos que dar impuestos al fisco, ¿no? Este, ¿Qué tipos de impuestos conocen? Pues el más conocido seguramente es el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, o algunos otros impuestos que dependiendo del sector se tienen que pagar, ¿de acuerdo? Las depreciaciones y las amortizaciones a las inversiones realizadas, ¿de acuerdo? Las depreciaciones por el deterioro de activos fijos, ¿no? Y también se amortizan las inversiones realizadas en activos fijos, ¿de acuerdo? El propósito del EBITDA, como bien dice aquí, es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo de la empresa de zapatos, pues queremos, el EBITDA nos va a decir las ganancias que tiene esa empresa por el simple hecho de vender zapatos, ¿no? No sabemos cuánto paga, bueno, no sabemos cuánto le, bueno, sí sabemos cuánto le cuesta producir esos zapatos, pero no me refiero a eso. No sabemos cuánto está pagando de intereses aún, no, perdón, sí sabemos,
Lo que quiero decir es que no le estamos quitando a esas ganancias pues los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización, ¿no? Simplemente nos estamos dando cuenta por el simple hecho de vender zapatos cuánto está ganando, ¿no? Para determinar si lo que se está haciendo bien. Las estrategias de marketing, los márgenes de ventas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces el EBITDA, repitamos, obtiene una imagen fiel de lo que la empresa está ganando perdiendo en el núcleo de su negocio, en su core business, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos a ver. ¿Para qué sirve el EBITDA? Bueno, pues el EBITDA nos va a servir primero que nada para medir la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, muestra los resultados de la empresa sin considerar aspectos ni tributarios, ni fiscales, ni financieros, ¿de acuerdo? Financieros es los intereses, por ejemplo. El EBITDA, también tener el EBITDA nos ayuda a tener comparación entre dos empresas, ¿no? Si ustedes quieren comparar entre dos empresas, se fijan en su EBITDA, ¿no? Y el EBITDA no está afectado por el apalancamiento ni por los impuestos, ¿no? Puede pasar que una empresa esté más apalancada que otra. ¿Qué quiere decir que esté apalancada? Pues que esté más endeudado que otra, ¿no? Mayor apalancamiento es mayor endeudamiento, ¿no? Entonces, al pasar que el EBITDA no está afectado, por los intereses, pues bien, no nos importa de dónde están obteniendo los recursos las empresas, para generar los ingresos, ¿no? Las utilidades. Únicamente nos fijamos en su capacidad de generarlas, ¿no? Sin importarnos cuánto están pagando en sus pasivos, ¿no? Y esto permite tener un margen de comparación, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviéramos ahí considerando los pagos de intereses? Bueno, pues que quizás una empresa que sí es buena y que sí genera utilidades y buenos ingresos, pero que se endeuda a costos muy altos, ¿no? Que sus tasas de interés que obtienen en el mercado no son competitivas en comparación con una empresa pues que ya lleva más años y tiene unas tasas de interés bastante competitivas en cuanto a sus préstamos, ¿no? Entonces, no nos permitiría el hecho de considerar los intereses, no nos permitiría compararlas, ¿no? Porque no estaríamos en un terreno justo. El terreno justo es compararlas por su simple capacidad de generar utilidades por sus negocios, ¿no? Si comparamos dos empresas de zapatos, que a una le cuestan sus pasivos el 10% y a otra le cuestan el 5%, pues bueno, para hacerlas comparables, no consideramos sus intereses y solamente nos fijamos en el EBITDA y así podemos determinar qué empresa es más rentable, qué empresa es mejor que otra, ¿no? Otra cosa que nos permite medir el EBITDA es el grado de solvencia de la empresa, ¿no? El EBITDA al final va a ser el flujo de efectivo que va a tener la empresa para hacer frente a todas sus obligaciones, ¿no? Y con obligaciones entiéndase los impuestos, los intereses, quizás el pago de dividendos que tenga que hacer, ¿no? Entonces, a mayor EBITDA, mayor solvencia, ¿no? La empresa va a poder hacer frente a sus obligaciones financieras, ¿de acuerdo? Entonces, para esto es el EBITDA. Todo esto nos indica el EBITDA, es un indicador bastante conocido, ¿de acuerdo? Si quieren ver más a detalle para qué sirve el EBITDA, les recomiendo leer este artículo que pongo aquí como fuente. Es bastante claro, ¿no? Lo podrían entender sin problema. Es más, se los recomiendo ampliamente. Léanlo, para que si no les quedó claro lo que aquí he dicho, en este artículo seguro que les quedará claro, ¿va? Otro de los indicadores conocidos de resultados, pues es la utilidad neta, ¿no? La utilidad neta, pues sí, ya ahí es el último renglón del estado de resultados. Ahí ya realmente ves la ganancia que la empresa genera después de cumplir con sus gastos y costos tanto financieros como fiscales como operativos, ¿no? ¿A qué te refieres con costos financieros? Bueno, a los intereses, ¿no? ¿Cuánto estás pagando por la deuda que estás teniendo para poder generar los ingresos, ¿no? Los fiscales, pues a los impuestos, y los operativos,
pues lo que te cuesta vender, ¿no? Tus gastos de renta, tus gastos de publicidad, etcétera, ¿vale? Entonces, en contraste con el EBITDA, la utilidad neta ya le estás quitando todas tus obligaciones, ¿no? Todo lo que tienes que pagar, todo lo que tienes que entregarle al gobierno, ya se lo estás quitando, ¿no? Entonces, la utilidad neta te va a decir la ganancia que ya te estás quedando en el bolsillo, ¿no? Esta utilidad neta, pues bien, la puedes repartir entre tus accionistas, una parte le va a tocar a tus empleados, pero realmente es la ganancia que la empresa genera después de que cumple con todas sus obligaciones financieras, fiscales y sus gastos operativos, ¿de acuerdo? Este es otro indicador de los resultados de una empresa, la utilidad neta. La utilidad neta por lo general siempre viene, es el último renglón del estado de resultados y ahí pueden ver cuánto está generando una empresa, ¿va? Bien. Otra de las clasificaciones que encontramos dentro de los indicadores fundamentales está el apalancamiento, ¿no? Y ya lo decíamos hace un momento, que es el apalancamiento, pues entiéndase como endeudamiento, ¿no? Endeudarse no es malo, ¿no? Siempre y cuando tengas la capacidad de, pues, de repagar, ¿no? ¿Para qué sirve la deuda? Bueno, pues para hacer inversiones quizás, ¿no? Quizás tú como empresa de zapatos tengas que comprar una maquinaria, pero pues no tienes el dinero suficiente para comprarla, ¿no? Entonces, ¿a qué recurres? Pues al endeudamiento, ¿no? Te apalancas. Vas y pides un crédito en el banco, y listo. Con eso ya tienes el dinero y puedes incrementar tus activos, ¿no? El apalancamiento siempre es bueno. Endeudarse es bueno si ese dinero por el cual te estás endeudando puede generar más dinero, ¿no? Entonces ese es el objetivo de estos indicadores de apalancamiento, determinar la capacidad de la empresa determinar el nivel de endeudamiento de la empresa. Con estos indicadores estamos determinando eso, el nivel de endeudamiento de la empresa. Conocemos 3 indicadores principales de apalancamiento, ¿no? El primero de ellos es la deuda neta sobre el capital. ¿Qué te está diciendo la deuda neta sobre el capital? ¿No? Te está diciendo, oye, el capital son los recursos propios de los accionistas y de la empresa, ¿no? Entonces, la deuda neta al capital indica que cuántas veces la deuda, es la proporción de tus recursos propios que representa la deuda neta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces más es tu deuda sobre tu capital? O qué proporción de tu capital representa la deuda, ¿no? En el caso de que la deuda sea mayor al capital, pues es cuántas veces es mi deuda respecto al capital, ¿no? Y en el caso de que la deuda sea menor al capital, es la proporción de mi capital que representa la deuda neta, ¿no? Y aquí dice el bullet, entre mayor sea la deuda al capital, mayor es el riesgo, ¿no? Entonces, imagínense una empresa que es 5 veces su deuda, es 5 veces mayor a su capital, ¿no? Es una empresa que está súper endeudada y sus recursos propios son muy pequeñitos, ¿no? De tal forma que, pues si ves eso, ni con su capital puede cubrir toda su deuda, ¿no? Porque ahí tendría que, pues 5 veces su deuda sobre su capital. Supongamos que se deshace la empresa, los recursos de la empresa es el capital, pues no podría llegar a pagar su deuda, ¿no? Porque la relación es 5-1, ¿vale? Por eso es que entre mayor sea la deuda al capital, mayor es el riesgo. Otro indicador de apalancamiento es la cobertura de intereses, ¿no? La vamos a medir como el EBITDA entre los intereses. Este indicador de apalancamiento nos va a decir cuántas veces el EBITDA es capaz de pagar los intereses, ¿no? Es decir, para aquellos que me prestaron es importante conocer esto, ¿no? Me dice, oye, el EBITDA ya dijimos que es la capacidad de la empresa de generar utilidades por su negocio principal, ¿no? Entonces, si esta empresa genera más que los intereses, pues yo tendría la certeza, quizás, o la tranquilidad, de que, pues me va a pagar los intereses,
¿no? Pero ¿qué pasaría si el EBITDA fuera menor a los intereses? Es decir, este cociente fuera menor a 1. ¿Qué pasaría? Pues querría decir que ni siquiera es capaz de pagar los intereses, ¿no? Con el flujo que está generando por su negocio principal, no es capaz de cubrir mis intereses, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de una cobertura de intereses? Pues que siempre sea mayor a 1, ¿no? Que siempre nuestra capacidad para generar utilidades por nuestro negocio principal, pues cubra al menos los intereses que estamos adquiriendo o que estamos pagando para poder generar utilidades, ¿no? Entonces, otro importante es la deuda neta sobre el EBITDA, ¿de acuerdo? Entonces, la deuda neta sobre el EBITDA muestra qué tan grande es la deuda respecto a la capacidad de generar utilidades, ¿no? Aquí también nos podría dar un indicador de, pues, de lo que estoy generando, realmente cubriría mi deuda. Imagínense que la deuda neta es igual al EBITDA y por lo tanto ese indicador es igual a 1. Quiere decir que con mi EBITDA yo podría pagar toda mi deuda, ¿no? Pero ¿qué pasa si la deuda neta es mayor al EBITDA? Que no es malo, ¿eh? De hecho, yo creo que es lo más común, que la deuda neta sea mayor al EBITDA. Pues ¿qué pasaría? Pues que yo necesitaría generar ese EBITDA varios años, tantos como el cociente, este cociente me lo diga, para poder cubrir la deuda neta, ¿no? Supongamos que la deuda neta sobre el EBITDA es de 5, ¿no? Es decir, mi deuda neta representa 5 veces el EBITDA, ¿no? Si yo supongo que el EBITDA lo voy a generar constante, es decir, constante me refiero al mismo durante los próximos 5 años, entonces yo podría decir que si estoy generando ese EBITDA de aquí igualito, igualito de aquí a dentro de 5 años, y además mi deuda neta sobre el EBITDA es de 5, pues me tomaría 5 años cubrir o pagar mi deuda neta con el EBITDA, ¿de acuerdo? Listo. Estos son los indicadores de apalancamiento o indicadores de endeudamiento, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que el que más he escuchado es el de cobertura de intereses, ¿no? Porque seguramente si la empresa va a pedir a un banco un crédito, seguramente van a medir este, ¿de acuerdo? Listo. Otro de los indicadores fundamentales son los indicadores de crecimiento, ¿vale? Podemos medir el crecimiento de una empresa a través de dos cosas, ¿de acuerdo? Aquí dice, hay varias formas de medir el crecimiento de las empresas. La que vamos a utilizar en este curso, vamos a medir el crecimiento de las ventas, ¿de acuerdo? También se puede medir el crecimiento de las utilidades, ¿no? Pero como las utilidades, dado que ya lo comentamos, están ensuciadas o están contaminadas por los gastos y costos, tanto financieros como fiscales como operativos, estas son muy volátiles, ¿no? Entonces, lo más conveniente para nosotros en este curso va a ser medir el crecimiento de una empresa a través de las ventas, ¿no? El indicador es ventas del periodo actual entre ventas del periodo anterior, ¿no? Entonces, si yo vendí el año pasado un peso y ahora vendí 2 pesos, pues tuve un crecimiento del 100%, ¿no? Si haces eso es, 2 entre 1 es 2 y es el 200%, ¿no? Entonces, este indicador nos va a decir cuánto crecimos en ventas, ¿no? Ahora bien, ojo, importante. Ojo, esto es importante. Un crecimiento en ventas no necesariamente implica mayor utilidad, ¿no? Recordemos que las ventas es el primer componente, el primer renglón del estado de resultados. Y la utilidad es el último renglón del estado de resultados, ¿no? A las ventas hay que quitarle muchas cosas, ¿de acuerdo? Perdón. Hay que quitarle muchas cosas. Entonces, un crecimiento en ventas no necesariamente implica una mayor utilidad, pero nosotros vamos a medir el crecimiento de la empresa a través de su crecimiento en ventas, porque el hecho de que crezcan las ventas implica que pues están siguiendo buenas estrategias de marketing, el producto que estamos vendiendo es bueno, está posicionado en el mercado, hay demanda del producto en el mercado, ¿no? Entonces, cuando se conjugan esos factores, pues podríamos decir que la empresa
y si todo se mantiene igual, podríamos decir que la empresa podría crecer el siguiente año y quizás se vería reflejado en las utilidades, ¿no? Todo dependerá de la gestión financiera que hagan con los gastos, los costos, los impuestos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, resumen, en este curso vamos a medir el crecimiento de una empresa a través del crecimiento de las ventas. ¿Cómo se mide el crecimiento de las ventas? Bueno, pues es las ventas del periodo actual entre las ventas del periodo anterior y eso nos va a dar el crecimiento de las ventas de la empresa. ¿De acuerdo? Por último, pero no por eso menos importante, vamos a ver los indicadores fundamentales de rentabilidad, ¿no? Esto nos van a decir ya en un numerito qué tan rentable es la empresa en la que estoy tratando de invertir o en la que pienso invertir. ¿De acuerdo? Vamos a buscar siempre dentro de nuestros posibles prospectos aquellas empresas que sean las más rentables, ¿no? Recuerden que todos estos indicadores por sí solos no dicen nada. Tienen que acompañarse del análisis de planes de negocio, de su gobierno corporativo, de decisiones estratégicas, ¿de acuerdo? Estos indicadores por sí solos no funcionan, tienen que conjugarse todos ellos con los planes estratégicos de la compañía, con su gobierno corporativo, con, pues sí, la empresa en general, su producto estrella, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, los dos indicadores de rentabilidad, el primero de ellos es el EBITDA sobre las ventas netas, ¿no? Entonces, fíjense, el EBITDA es las ganancias que se obtienen del negocio, ¿no? De vender zapatos únicamente. Así a grandes rasgos, supongamos que el EBITDA es de una tienda de zapatos es las ventas netas menos los gastos, ¿no? Y los gastos se refiere pues a los gastos de producción de esos zapatos, los gastos de publicidad por vender esos zapatos, etcétera, ¿no? Sobre las ventas netas, ¿no? Este margen nos está diciendo realmente la ganancia sobre las ventas netas, ¿no? Que vendamos mucho no implica que ganamos mucho, no. Tenemos que ver este indicador, el EBITDA sobre las ventas netas. ¿Cuánto estamos ganando realmente sobre lo que vendemos? Entre mayor sea este indicador de EBITDA sobre ventas netas, pues la empresa es más rentable, ¿no? Si vendemos 100 y ganamos 10, es decir, el EBITDA es de 10, pues el indicador va a ser del 10%, ¿no? Indicará que es una rentabilidad del 10%. De todo lo que vendes, es decir, de 100, únicamente ganas 10. Bueno, es quizás un indicador chiquito, ¿no? Vamos a preferir aquellas empresas que tengan este indicador más alto. Por último, el return on equity, ¿no? Este es el más conocido y lo van a escuchar muchas veces. Dentro de los planes siempre estratégicos o a largo plazo de las empresas está elevar este índice de rentabilidad, el ROE, y a grandes rasgos relaciona el beneficio con los recursos necesarios para obtenerlo, ¿no? ¿Y cómo se mide? Pues la utilidad neta a 12 meses entre el capital contable promedio, ¿no? Y aquí yo agregaría, relaciona el beneficio con los recursos propios necesarios para obtenerlo, ¿no? Porque recordemos que podemos obtener utilidades a través de los pasivos, ¿no? Yo endeudándome, apalancándome, yendo a pedir créditos, o bien con los recursos que mis socios accionistas proporcionaron, ¿no? Entonces el return on equity va a dejar de lado esas fuentes de financiamiento en bancos y demás que son catalogadas como pasivos y únicamente se va a fijar en lo que aportaron los accionistas o los socios fundadores, ¿no? Entonces el ROE por eso tiene en su denominador el capital contable promedio, ¿no? Entonces aquí hay que agregar un componente importante. Si lo están copiando en su cuaderno, digan, relaciona el beneficio con los recursos propios necesarios para obtenerlo. Y con recursos propios me refiero a los recursos de los accionistas, ¿vale? Que se ven en donde, pues en el capital contable, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a preferir aquellas empresas que tengan un ROE más alto, ¿de acuerdo? Porque implica que con los recursos propios de la empresa es más capaz, bueno, sí, a ver, indica que con los recursos propios, pues tiene una capacidad mayor de generar utilidades. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Espero todo haya quedado claro y si tienen dudas ya saben dónde localizarme. WhatsApp, Facebook,
donde quieran encontrarme en el correo electrónico, ¿de acuerdo? Estoy a sus órdenes y bueno, muchas gracias por ver el video. Hasta aquí hemos terminado el análisis fundamental para determinar el valor de una empresa. La tareita, por favor, pónganle mucha atención, su examen va a ser muy parecido. Dentro de su examen hay una parte teórica que vamos a ver en los siguientes videos, ¿va? Muchas gracias y buenas noches.